Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Como ustedes saben, el título de esta mesa redonda es Democratización Argentina en perspectiva comparada. Y todos los que estamos aquí hoy tendremos el lujo de escuchar juntos un jam session de la ciencia política. Mick Jagger y John Lennon juntos, ¿sí? Entonces, creo que ninguno de los dos, ni Mick Jagger ni John Lennon, necesita muchas presentaciones. Así que me parece que lo mejor es empezar, ¿sí?, con las preguntas. La idea de esta reunión, ¿sí?, es, yo preparé un conjunto de preguntas un poco para disparar la discusión, algunas sobre algunos de los temas que estuvimos discutiendo a lo largo de estos 2 días, y voy a comenzar con eso, vamos a ver cómo fluye, y después vamos a abrir en algún momento para preguntas del público. La única condición de las preguntas del público es que sean preguntas breves, ¿sí?, para que todas y todos puedan participar, ¿sí? Así que, digamos, dicho esto, voy a empezar con un, digamos, suavecito, ¿sí?, para empezar a discutir, ¿sí?, a conversar. Y antes de entrar en si se quiere, las discusiones más contemporáneas y coyunturales sobre el estado de la democracia, me gustaría invitarlo a cada uno de los que están hoy aquí en la mesa, Juan Carlos y a Adam, ¿sí?, a hacer una primera evaluación de estos primeros 40 años de la democracia argentina, ¿sí? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta en esa evaluación y cómo evalúan ellos la performance de estos 40 años? Tanto de una perspectiva, si se quiere, más de adentro, como de una perspectiva que alguien que ha mirado en forma también constante a la democracia argentina, pero desde afuera. Entonces, ¿querés empezar vos, Juan Carlos? Sí. Gracias. No. Oh, hola, bien. Voy a comenzar mi intervención hablando desde mi condición de octogenario argentino. Y desde esta perspectiva, octogenario argentino, en mi caso, cuando comparo los años previos y esto que tenemos, estoy satisfecho. ¿Por qué? Cuando yo comencé a los 18 años votando por un presidente que lo echaron antes de terminar su mandato, en 1958. Después vino otro presidente, también lo echaron, presidente Ilia. Y después vino una dictadura, la dictadura del general Onganiano, la llamada Revolución Argentina, que terminó en medio de conflictos, violencia. Y los militares en el poder dijeron, sacaron una carta para salir del paso, ¿bien? Y dijeron, ¿y si lo traemos a Perón? Y lo trajimos a Perón, después de 18 años. Pues bien, vino Perón, se murió, ejerciendo el poder, y el poder quedó en manos de su señora y su secretario privado, Isabelita Martínez y José López Rega. Y ya para entonces la Argentina estaba en una vorágine de violencia extraordinaria. De modo que le abrieron las puertas naturalmente a otra dictadura militar, que no me va a encontrar en la Argentina a mí, estoy afuera. Es una dictadura militar que también va a caminar a los tropiezos. Hay disidencias internas, hay problemas. Tanto es así que se encuentra con una situación, hay la sensación de que están perdiendo el control de la situación. Y otra vez se saca otra mano, se saca del bolsillo otra supercarta, la guerra de Malvinas. Traer a Perón, la guerra de Malvinas,
dos maneras de cerrar una experiencia, de manera épica, de manera extraordinaria. Al cabo de varios años yo regresé a la Argentina. Y me encontré con una novedad que no la tenía en mis cálculos. Alfonsín en la presidencia. Y me conmovió tanto que al final terminé en el gobierno de Alfonsín haciendo alguna cosa. Con esa historia a mis espaldas, esta historia. ¿Cómo no sentir que estos 40 años ininterrumpidos de democracia han sido años afortunados? Los militares están en los cuarteles. La gente vota y se respetan los resultados. Dicho esto en clave personal, cuando miro en perspectiva estos años, constato dos cosas: que los fantasmas de la hiperinflación están a la vuelta de la esquina y que los avatares del juicio al pasado están ante nosotros, de la vicepresidenta del actual gobierno. Esto es, constato que a la Argentina se aplica bien un dicho popular, por cierto: el pasado no pasa. Y con esa sensación estamos recorriendo esta experiencia. Me quedo acá. Bien, yo me siento incómodo hablar sobre Argentina en presencia de tantas personas acá, de las cuales yo aprendí todo sobre la Argentina, Juan Carlos incluido. ¿Sí? Lo que yo sé de Argentina es de conversación con muchos de ustedes o de haber leído cosas por muchos de ustedes. Entonces yo protestaba contra esta participación, pero me dijeron, puedo hablar de la perspectiva exterior. Entonces voy a hablar de la perspectiva exterior. Bien. De la perspectiva exterior, lo primero es algo que Carlos Revasoni hizo muy bien ayer. Argentina es un país excepcional. ¿Sí? Y yo lo digo desde una perspectiva exterior comparada. Si uno hace varias regresiones, los casos desviados, los deviant cases, para ser Argentina. Carlos citó los golpes, ¿sí? El número de regímenes, 9 en la historia. Si uno hace regresión de ingreso per cápita hoy día a ingreso per cápita en 1900, Argentina va a ser un caso bastante desviado, ¿sí? Así. Hay varias causas que ustedes estudian, hay debate en este país por qué, si es algo sobre la estructura productiva, si es el hecho de que el mayor productos exportadores de este país son productos de consumo, con lo cual la tasa de cambio tiene un papel. ¿Se acuerdan quizás de un paper de Guillermo O'Donnell que yo siempre admiraba mucho? El Estado y el conflicto de clases, yo creo, en Argentina. O si es el peronismo, vamos a oír probablemente sobre esto. Ahora, estaba pensando en términos de datos, lo que sí que no es nada más que impresiones. Y lo primero es, con acuerdo con Juan Carlos, yo creo que este país durante los 40 años tuvo instituciones políticas extremadamente fuertes. Ana María hablaba sobre esto ayer. Instituciones políticas que manejaban conflictos según las reglas, aunque la situación social y económica y política eran muchas veces explosivas. A mí me siempre llamó la atención que cuando en años 2001 había 6 presidentes, si yo me acuerdo, todos entraron por las reglas. No se violó en ningún momento las reglas.
institucionales. Entonces, esto es algo que me quedó como un rasgo característico de Argentina. Al mismo tiempo, yo tengo la impresión que las instituciones políticas tienen poca capacidad de absorción de conflictos. Que una vez que los conflictos ya se formulan legalmente, políticamente, en el terreno de las instituciones, las instituciones andan muy bien. Pero muchos conflictos aparecen en los calles. Si uno ve, hay un índice Banks, una base de datos de movilización, de cuántos huelgas generales, manifestaciones, riots hay por país por año. Argentina tiene tenía siempre el número más alto en América Latina y Costa Rica el más bajo. Italia y Francia el más alto en Europa, más alto un poco que en Argentina, y Noruega no la tenía casi nunca. Pero esto me siempre llamó la atención, que los conflictos muchas veces aparecen en las calles y no en las instituciones. Esto quiere decir algo sobre partidos, quizás, que no tienen esta capacidad de estructurar los conflictos y procesarlos. En el mismo tiempo, y quizás es relacionado, eso es pura impresión, ¿sí? A mí me parece que esto es una sociedad donde el compromiso democrático, quizás por razones de la experiencia, es extremadamente fuerte. Y yo lo digo no solamente por las respuestas de encuestas, que en realidad no conozco porque no creo mucho en las encuestas, pero yo creo que esto ya está organizado en la vida de la sociedad civil, que la sociedad civil en Argentina es muy fuerte. Hay sindicatos, hay también, ¿sí?, muchas organizaciones que vigilan, ¿no?, y están organizados para vigilar que no se rompen varias normas democráticas y en particular que se protegen los derechos humanos. Yo me acuerdo de discusiones con Luis Moreno Ocampo en 85, debía haber sido algo de ese tipo, en el cual él decía, mira, lo de recordar para no repetir no es suficiente. Lo que se necesita son oficinas con escritorios, en esta época era con filing cabinets. Esta defensa hay que institucionalizar. Y yo creo que sí, aquí la defensa de derechos está muy fuertemente institucionalizada. Entonces, con todo esto, uno debiera concluir de una manera muy optimista, pero vamos a ir a lo menos optimista. Pero... Bueno, para especular sobre lo menos optimista, ¿sí? Hace unos días tuvimos... perdón. Me entusiasmo. ¿Este se escucha? Hace unos días tuvimos en la Argentina la segunda vuelta de una elección presidencial. El resultado, como todos ustedes saben, fue que un partido que no está en el poder ganó la elección y hasta ahora todo indica que el cambio de mando va a ocurrir sin mayores inconvenientes. Sin embargo, numerosas voces se han levantado advirtiendo que este resultado podría resultar en el inicio de un proceso de erosión democrática o podría tener consecuencias inciertas, ¿sí? Son preguntas especulativas las que vienen ahora porque no sabemos, ¿sí? Pero, ¿cómo mirar lo que viene? ¿Qué cosas prestarle atención? ¿Sí? ¿Hay algún tipo de señal institucional que uno debería
cuidarse, digamos, advertir anticipadamente, o, digamos, en realidad solo estamos ante la presencia de un gobierno que con el apoyo de la voluntad popular se propone desandar políticas públicas consolidadas, y eso no implica ningún tipo de desafío ni riesgo para lo que se construyó hasta ahora. Digamos, ¿cómo mirar, cómo advertir, con qué ojos mirar, con qué atención mirar lo que viene? ¿O no? O sea, no hay que entender nada. Yo no veo señales en lo que puedo ver que me hagan temer por la democracia en la Argentina. Una democracia que ha probado ser capaz de digerir desafíos formidables. Aquí se dijo, vamos por todo. Desde un lugar eminente de la vida pública. Solo para poco tiempo comprobarse que esa consigna movilizadora no tenía mucho aire. Todavía yo no veo en el gobierno en ciernes, que estamos por delante, una ambición de ese tamaño. Vamos por todo. Sé que hay gente que está alerta y me parece bien. Como dice Adam, los argentinos tenemos inversión puesta en estado de alerta. Como dije hace poco yo, la Argentina es un país que no duerme. Y es bueno que así sea. Quienes hemos visto la historia, no esta que me tocó vivir, sino más larga, entonces yo saco una conclusión. Argentina es un cementerio de ambiciones hegemónicas. Y lo es, parte, como dice Alan, porque es una sociedad civil alerta. Yo creo que esa alerta se ha activado, se le ha dado pretexto, por cierto, un candidato que llegó a la presidenta diciendo cosas extraordinarias. Entonces, es por cierto, me parece razonable. Pero en todo caso, yo no veo que estemos a las puertas de un fenómeno de erosión democrática. Adam tiene en su trabajo qué señales ver. Qué señales ver que son indicadoras de que estamos en curso hacia una erosión democrática. Quisiera que Alan vuelva sobre ello, yo no quiero dar una versión pobre de lo que son el resultado de un pensamiento fino. Pero en todo caso, ustedes quieren, lo que yo tengo en la agenda como preocupación no es la erosión de la democracia, sino otra preocupación, la gobernabilidad de la Argentina. Esa es la que me tiene en ascuas, esa es la que me preocupa. Esa de una manera u otra, ¿no? Me preocupa. Pero voy a volver sobre esto. Simplemente dejo acá para decir que está bien que la gente esté alerta. No veo señales premonitorias. Y sí veo con inquietud, ¿no? Se está dibujando el panorama de un clásico. A propósito, decía recién la mirada desde afuera, exterior. Y efectivamente, como él dice, Argentina es un país que puede exhibir, ¿no?, una capacidad para sobrellevar dificultades. Ahora, les digo una cosa. Muchos de ustedes seguramente, como yo, leen diarios de afuera. Continuamente me encuentro con esta frase: ojo con volverse Argentina.
Argentina va de reto Satanás. Va de reto Satanás. Argentina figura en los diarios del mundo como peronismo populismo, eso lo dejo de lado, ¿no? Pero esta idea de que ejemplo de malversación de recursos y talentos, 2 puntos, Argentina. Y yo creo que más que la erosión de la democracia, estamos con ese tema en la agenda. Bien. Bien. ¿Qué señales mirar? Perspectiva, con esto quizás voy a volver, pero perspectiva desde afuera sobre esta elección. Yo he estado en mi vida, estaba pensando, durante las elecciones en Polonia, los Estados Unidos, Francia y Chile. Y nunca he visto una elección en la cual el resultado es tan poco informativo como acá. ¿Qué pasa normalmente? ¿Sí? Gana un partido. Normalmente este partido tiene un programa muy detallado, con puntos, pero también tiene una tradición, ¿sí? Ganó socialdemócratas, se sabe más o menos qué quieren hacer. Alguna vez el partido no tiene tradición, pero por lo menos el candidato, sabemos algo sobre él. Monsieur Macron, que gana la elección con un fenómeno muy raro, populismo del centro, porque esto es lo que fue, partido totalmente nuevo, no era aún un partido en este momento, pero se sabía que era ministro de Economía de Hollande, que está de centro derecha. Y después uno pregunta siempre, bien, ¿y cuáles son los obstáculos posibles? ¿Cuáles son las coaliciones de fuerzas posibles dentro de los rasgos institucionales? Si este partido va a cooperar o no, si este partido se vende o no se vende. Y se hace escenarios. Aquí, de todas las conversaciones y todo lo que uno lee y escucha, yo no tengo ninguna idea. Todo es posible. Hay una cosa que sí afecta a la democracia que no tengo ninguna idea de la probabilidad de este escenario. Pero lo que me asusta es la posibilidad siguiente, que el Milei implementa alguna parte de sus anuncios, corta el gasto social, corta obras públicas, se crea desempleo, alguien sale en la calle y el gobierno reprima. Y si se realiza este escenario, vamos a ver cosas feas. Este es el susto que tengo. Pero si es probable, aún si es posible, yo no sé. Yo tenía una pregunta para llevarlo a Juan Carlos otra vez al quinto piso, pero no sé si después de esto que acaba de decir Adam, la pregunta vale, pero igual la voy a hacer, a ver, ¿qué se imagina Juan Carlos? Si hoy estuvieras otra vez en el quinto piso, ya sé que no va a suceder, ya sé, no te asustes, ¿sí? ¿Qué limitaciones crees va a tener ese gobierno, ¿sí? El gobierno que viene, y qué le recomendarías hacer? El otro día en un reportaje por la televisión hablé de Massa y alguien me dijo que Massa te contrate. Como si fuera... ahora está Cari diciendo, decite algo, que por ahí Que quizás te escuche. Javier te llama. No, no puede ser, no. Suspendamos esta parte. Pero ciertamente lo que tenemos por delante es un gran experimento. Como experimento fue el de 1983. Por favor, ¿sí? Fue un gran experimento, ¿no? Montar un gobierno después de una dictadura.
una dictadura que había sido, digamos, se había replegado, no se había retirado, estaba ahí al tiro. En todo caso, nosotros sabíamos que estábamos ahí al tiro. Quizás el lugar que me tocó en mi quinto piso estaba blindado en la burbuja de la economía, la hiperinflación. Pero ciertamente no en la Casa Rosada. La Casa Rosada estaba preocupada, no por la erosión democrática, por la regresión autoritaria. Y caminamos durante 5 o 6 años con la regresión autoritaria, ¿no?, que nos acompañaba. Hoy día esa regresión autoritaria no la tenemos aquí al orden del día. No la tenemos al orden del día. De modo que podemos decir que las situaciones han cambiado entonces para acá. ¿Bien? Otra cosa importante tomar en cuenta es que no el contexto donde debe actuar quien está en la Casa Rosada, sino que tiene en la cabeza quien está en la Casa Rosada. Y en el quinto piso nosotros vimos que el gobierno que había llegado en el 83 tenía ideas equivocadas sobre cómo funcionaba la economía y qué había que hacer. Y desde el quinto piso, no en mi caso, ciertamente, yo llegaba y traía, mis colegas trataban de una manera u otra de llevar al gobierno a una visión más correcta de cómo funcionan las cosas. Y fue todo un trabajo de pedagogía. Un trabajo de pedagogía, porque la palabra inflación era anatema, porque venía junto con estabilización, y estabilización tenía metido adentro ortodoxia. Había que desbloquear esa secuencia, inflación, estabilización, ortodoxia. Esa fue la tarea del equipo económico. Interrumpir esa secuencia conceptual. En eso consistió el plan Austral. Levantar una telaraña. Hoy día pienso que si uno se ubica en la Casa Rosada, no solo tiene, no tiene hoy, como sí entonces, a un líder político que no se había ganado por el espíritu malvinero, que había luchado por los derechos humanos y era un demócrata. Lo que tenemos es un personaje totalmente exótico, por el cual podemos decir muy pocas cosas. Así, estamos frente a un experimento. En el pasado, el peronismo muchas veces no pudo resolver sus problemas y colocó a los argentinos a la tarea de resolverlo. En el año 2003 llegó 3 candidatos. No pudieron resolver entre ellos, dijeron que bueno, que la gente resuelva. Hoy día, los argentinos han resuelto, montamos un super experimento, que lo estamos viendo día por día, que consiste en la transformación de un agitador político, 2 puntos, Milei, a un hombre de gobierno. Y todo el mundo sigue día por día, ¿no?, esa secuencia. Estamos viviendo un paréntesis, mientras observamos este fenómeno, quizás la paciencia se acabe, pero en todo caso, si nos colocamos del 83 al 23, allí teníamos muchos problemas, algunos autoinfligidos en términos conceptuales, pero otros muy verdaderos. Hoy día yo creo que tenemos muchos problemas autoinfligidos conceptualmente desde la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Pues no solo tenemos por delante esa increíble reconversión de un agitador político en un hombre de gobierno. Y esa transición, esa transformación es saber que la política se hace en medio de restricciones. Tienes la imaginación al poder. Sino que estamos frente a otro gran experimento. El auge de lo que llamamos reformismo revolucionario. Ya lo vimos insinuado claramente en la candidatura de Patricia Bullrich. Salió agitando la bandera o todo o nada. Convengamos, es difícil gobernar una democracia con una consigna o todo o nada.
Pues bien, hoy tenemos buena parte de la opinión ganada por esa idea. Y lo llamo el reformismo revolucionario. Yo me muevo hacia el reformismo revolucionario, ¿no?, con inquietud, preocupación. Pues bueno, yo soy un veterano. Soy un veterano de una experiencia, 5 o 6 años, donde salimos chamuscados. Entonces, si algo se puede esperar que yo diga es prudencia, cuidado, no hablar de más, calcular las circunstancias, crear escenarios, cómo se pasa de este equilibrio a este otro equilibrio. Es desde esta perspectiva que yo me levanto frente a este aire de cambio. Curioso, la palabra cambio. Por eso que creo que ese tema de la gobernabilidad, que se va a activar si se sigue rindiendo tributo a la idea de todo o nada, la que vamos a tener por delante. Entonces, ¿por qué? Discúlpenme, un paso atrás. El reformismo revolucionario. Un país por tantos años en medio del pantano, protegido por una democracia blindada, por unos hábitos democráticos blindados, para retomarlo de Adam, genera tanta impotencia, tal es la sensación de impotencia. Gente muy inteligente y sensata de repente es ganada por esta elan, vocación, por cambiar todo, contra viento mareo, recelando de la política y el arte de la política. Esa es la preocupación que yo tengo hoy día. Y viniendo como he venido, desde la perspectiva de los años en el 5º piso, ¿no?, que nos educaron, quiero llamar la atención, no éramos pibes los que entramos en el 83, éramos gente curtida. No nos dejamos ganar por entusiasmos. Sabemos que estamos caminando en una arena movediza. Más aún, si ustedes me permiten, una frase que hace poco le escuché y me la quiero apropiar. La Argentina tiene por delante un camino de cabras. No una pista encerada, no una avenida asfaltada. Esa sensación de estar frente a un camino de cabras es la que me está, de una manera, colocando como problema. Ojo, ojo con la mentalidad doctrinaria. Yo creo que en este caso lo que tenemos por delante son mentalidades doctrinarias y recelosas de la política. Bueno, termino acá porque sigo. Adam, ¿no querías decir algo? Juan Carlos, leyendo tu libro, lo que me llamó lo más la atención es que en realidad ustedes confrontaban tantos límites, tantos obstáculos, que no había espacio dentro de ellos. Entre FMI, que tenía su capa política y sus burócratas y que se comportaban de manera diferente, Department of Treasury, World Bank, consideraciones electoralistas de partido, los sindicatos. Entre todas estas limitaciones, me parece que ustedes estaban manejando un kayak por los rápidos. Y que no se veía. Y ahora la pregunta de Harry es, ¿qué podría hacer alguien, un presidente que sí racional, educado, con todas las mejores calificaciones? ¿Cuál es la salida de la inflación, del estancamiento
¿Cómo uno piensa sobre esto? Yo no voy a responder. Lo siento mucho. ¿Qué hacer con la inflación? Eso ya es tecnología de punta, que está fuera de mis capacidades. Lo que sí haría, a la pregunta, responderla por el costado, que es tratar de reunir lo que en este momento todavía no está bien claro, que es capacidad política. Durante bastante tiempo debimos escuchar que todo es cuestión de coraje y de audacia, saber. No, además de voluntad política se necesita capacidad política, y capacidad política es mover los peones del tablero. Hoy día se ve patético. Escúcheme, yo y tanto como yo, nos dedicamos a hacer historia argentina. El espectáculo es patético. Gente entra y sale de la Casa Rosada, o entra al Olivo, entra por una puerta, sale por una puerta. Es un desorden total. Esperable. Hemos puesto en ese lugar a una persona que no conoce, sus méritos son exactamente eso, no tener idea. Y quizás porque no tiene idea, tiene las credenciales que para muchos, ¿cuántos? 30%, ojo, que son los votos que obtuvo cuando tuvo que decidir. Pero en todo caso, hoy día, yo lo que diría es que trate de armar capacidad política, de lo contrario, ¿no? Va a ser muy difícil avanzar. Pero armar capacidad política significa tener una idea de dónde caminar. Idea de dónde caminar hoy día se está buscando en medio de las sombras, ¿no? Yo creo que vamos a pasar una temporada, 1 año, 2 años, no sé cuánto va a tardar. Pero los pasos que estamos dando ahora no van a ser los pasos definitivos. En su momento yo dije, long time ago, a propósito de Néstor Kirchner, es un líder a medio hornear, porque lo encontramos de repente. Venía del sur, no tenía experiencia, la fortuna lo tocó, pues en la fortuna, ¿no? Una persona le dijo, anda para ahí, y él se encontró de repente catapultado a un lugar que pensaba que llegaría así, pero dentro de 5 o 6 años. Estaba entrenando, estaba haciéndose conocer. O sea, era un líder a medio hornear. Bueno, el que tenemos hoy día todavía no lo han puesto en el horno. Le está aprendiendo todo. La gente lo está ayudando, lo quieren ayudar, ¿no? Digo, cuando en el año 2030 la editorial Planeta contrata a alguno de ustedes que escriba una historia de este momento, ¿no? Se van a encontrar que van a describir, ¿no? Un panorama caótico, ¿no? Entonces, ¿qué diría? Yo no puedo decir qué inflación, ¿no? A propósito, discúlpeme que esté acá y como estoy acá hablo, porque yo estaría callado. Pero la banalidad con que se habla de la situación actual es horripilante. La banalidad. La palabra shock ha perdido todo significado. Shock es lo que hicimos nosotros en el plan austral, querido. ¿Qué es shock? Cambiar las expectativas de un día para otro. Ese es shock. La tecnología depende. Pero de eso se trata. Aquí la palabra shock sirve además para cirugía mayor, es otra cosa distinta. Cirugía mayor, digo, entrar con el bisturí y cambiar el orden económico argentino, ¿no? Entonces, cuando veo, yo creo que cuando uno ve el espectáculo argentino lo ve con entusiasmo, ¿no? Pero es simplemente realmente patético. Voy a hacer una pregunta más de algo que apareció en la presentación de ayer, pero quizás hoy podés volver a profundizar, ¿sí? Los politólogos entendemos el éxito o fracaso de una democracia y la medimos a partir de, como constantemente señalás, su capacidad para procesar conflictos y elegir gobiernos sin que la gente se mate, ¿sí? Sin embargo,
los ciudadanos parecen estar pidiéndole a las democracias algo más, ¿sí? Y que, digamos, parafraseando a Alfonsín, que con las democracias se coma, se cure y se eduque, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa distancia entre, digamos, esta complacencia, si se quiere, con la democracia que permite que no nos matemos y las expectativas de las democracias que no hacen lo que la gente espera que haga? Quiero responder de la misma manera que Juan Carlos. Tenemos que cerrar el Boritas. Es claro, en 1991 había toda serie de encuestas en América Latina, Europa del Este, sobre qué es que la gente entiende por la democracia. Y en Checoslovaquia, Polonia y Chile, la primera respuesta era igualdad social y económica. La gente sí espera la democracia. Y más que esto, a mí me llama la atención que, mira, normalmente, ¿qué pasa en las elecciones? Es muy raro que alguien gane con más del 50% de votos. Lo que quiere decir que ya 50% de los votantes piensan que no son satisfechos. Y después, ¿qué pasa? El gobierno no cumple sus promesas y quizás 50% de la gente que votaron por el gobierno están decepcionados. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué producen las elecciones? Una decepción de 2/3, o de 3/4, si yo cuento bien. ¿Y qué pasa después? En la próxima elección tenemos las esperanzas, las expectativas que esta vez el gobierno nuestro va a ganar y va a cumplir sus compromisos. Es una sirena, yo creo. Las elecciones seducen y nos decepcionan, y seducen y nos decepcionan. La única respuesta seria es que esto está en detalles de una situación concreta, que achicar esta distancia de lo que esperamos de la democracia y que se produce como resultado de la democracia. No tiene una respuesta abstracta, yo creo. Por eso yo estoy preocupado, por eso le estaba empujando a Juan Carlos. ¿Se puede reducir la inflación sin depresión, sin un periodo de austeridad, caída de ingresos, aumento de desempleo, aumento de pobreza? Yo creo que lo tenemos que discutir a este nivel. Por eso, independiente de las características de este señor y su coalición, yo estaba tratando de obtener de ustedes una imagen nacional de la situación, ¿sí? Yo tengo... Brevemente. Me parece bien que la gente pida de la democracia más que libertades y más que seguridad. A veces la democracia ofrece oportunidades para comer, para educarse, ¿no? Y para curarse. Argentina conoció. Argentina no es el país de declinación permanente. Hubo happy days. Algunos los va a recordar. Hay oportunidades. Se abren. Después se cierran. Pero hay oportunidades. Cae maná del cielo. El boom de las commodities. En los años 2000, América Latina redujo la desigualdad. Es decir, uno puede decir, se comió, se educó, se curó. Porque tuvo un viraje infortunado. ¿Qué se hace mientras tanto? Bueno, esa es la pregunta. Se está aprovechando esa oportunidad para hacer inversiones que renueven los activos del país en circunstancias otras, difíciles,
puede caminar sobre sus propios pies, como diría Mao Zedong. No sé. Pero en todo caso, ha habido oportunidades en estos 40 años, 5 años, 6 años, ¿no? Desparramado, en donde ocurrió eso. Quizás en el balance final uno viene melancólicamente a decir, se está pidiendo demasiado. Es justo que se pida, hay ocasiones en que se puede de una manera u otra llegar a dar una satisfacción. Y esos momentos de satisfacción, vuelvo ahí quedan en algún lugar de la cabeza, porque dice, che, ¿y si lo intentamos otra vez? Me parece que esta idea, la alternancia democrática descansa sobre el recuerdo, ¿no? De oportunidades que se tuvieron al alcance. Y esas oportunidades que se tuvieron al alcance renuevan esa expectativa, que va a ser frustrada, la vida es así, ¿no? Pues la gracia es mantener el juego siempre funcionando. Yo creo que en las circunstancias que vivimos en la Argentina es complicado mantener la pelota circulando todo el tiempo. Y en el mundo quizás también. No en vano, otra estadística escalofriante, todos los oficialismos están perdiendo de un día para otro. Ya la última es New Zealand y Holanda, un desastre. Es decir, quiere decir que el panorama, la margen de maniobra no son amplios, indefinidos. Pero en todo caso, hay ocasiones que se aprovechan y las hemos tenido, y esas ocasiones que las hemos tenido me parece que en algún lugar, ¿no?, de la cabeza, ¿no?, y que permiten el juego de la democracia siga funcionando. Voy a abrir ahora, si les parece, a preguntas del... ¿Una cosa más? Si puede, yo quiero contestar a la pregunta que me hiciste, que Juan Carlos me hizo antes. Yo estaba pensando de cómo reaccionar a gobiernos que sí toman medidas que son claramente antidemocráticas, aún en el sentido minimalista, porque estaba hablando en varios momentos con un grupo de mexicanos, un grupo de israelíes, y ellos me forzaron a pensar sobre esto de manera un poco más sistemática. Yo creo que primero, de vez en cuando los gobiernos toman medidas que son obviamente, abiertamente antidemocráticas, incluido anticonstitucionales, ¿sí? Y decía Montesquieu que en este momento todo el pueblo se eleva y, ¿sí?, para defender la Constitución, ¿sí? Hay modelos, como ustedes lo saben, de Weingast, uno de Jim Fearon, que dice, cuando el gobierno viola las reglas constitucionales de una manera manifiesta, todo el mundo va a coordinar y va a levantarse contra el gobierno. Es falso. ¿Sí? El mundo no se levanta tanto y hay que pensarlo. Porque hay un peligro, ¿sí? Hay un peligro de si la oposición se lanza demasiado precipitadamente, la oposición parece no ser democrática, ¿eh? López Obrador era un maestro en esto, ¿sí? Que en el momento cuando apareció una oposición, decía, yo gané la elección, yo tengo el derecho de gobernar, ustedes no son demócratas, ¿sí? Este juego se puede jugar de dos maneras. Entonces yo creo que acá hay un poco de dilema para oposición a retrocesos democráticos. Dilema en el sentido que si la oposición se mueve precipitadamente, puede ser antidemocrática. Si no se mueve al tiempo, puede ser demasiado tarde. Lo segundo es que yo creo que es algo nuevo esto, que siguiendo al señor Putin, yo creo que hay como una putinización de la tecnología política. Que estos nuevos gobiernos aprendieron a hacer cosas que son casi invisibles, que sin, en realidad, tener una vigilancia organizada, y aquí existe, uno no les nota. Les voy a dar un ejemplo.
que a mí me encantó. En Bolonia, en un momento, había un proyecto de ley, al final no pasó, que decía que el Tribunal Constitucional tiene que considerar los casos en el orden en el cual aparecen. Y el Tribunal Constitucional tenía un rezago de 3 años. Entonces, nadie, sin tener una vigilancia organizada, ¿sí? Uno no nota cosas como esto. Por eso yo digo, hay que vigilar, hay que tener ojos muy abiertos a lo que se hace. Me voy a completar lo que está diciendo con una frase que me gustó mucho, que leí hace poco, filósofo italiano Benedetto Croce. Benedetto Croce en un momento le preguntaban, dígame, esto se habla de la década del 30 y pico en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con la democracia? Entonces dice, le preguntan, ¿qué va a pasar con la democracia, profesor? ¿Sabe qué? Esa me parece una pregunta meteorológica. ¿Por qué? Dice Croce. Usted está diciendo, si mañana va a ser mal tiempo, tengo que sacar un paraguas. Escúcheme, la democracia es otra cosa. La democracia no depende, sino de usted, de lo que usted haga. No de fuerzas esotéricas. Depende, como decía Alan, ¿no?, de una militancia activa en su defensa. De la pregunta por el destino de la democracia es una invitación, ¿no?, al activismo cívico. Es eso. De lo contrario, es simplemente una letanía. Sí. Una cosa más que yo dije ayer. Yo creo que es muy importante que la resistencia entre movidas antidemocráticas no consista solamente de decir no. Que decir no, 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 no funciona. No funciona porque no tiene, es un appeal, ¿sí?, para la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente hay que darle esperanzas alternativas a lo que da el gobierno. Y no decir, no, 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 esto no va a funcionar. Por esto yo creo que pensar activamente sobre formas de democracia, mejoramiento de democracia es necesario todos los días. Entonces, ahora sí, vamos a abrir al piso para preguntas. Les pido, por favor, que recuerden, digamos, el pedido, digamos, el ruego, que sean preguntas, ¿sí? Como para que todos tengan oportunidad de participar si lo quieren. Pablo. ¿Se escucha? Muy lindas exposiciones, gracias por ellas. Se me ocurría lo siguiente, 2 palabras que creo que deben ser muy evocativas para que despierten esto. Recorren los despachos de políticos, sindicalistas, dirigentes de los movimientos sociales, empresarios, lo que ustedes quieran. Esas 2 palabras son Carlos Menem. Mi pregunta es la siguiente. ¿Debe haber alguna razón por la que las palabras Carlos Menem no despertó nada evocativo en ustedes? Entonces quiero preguntarles por qué, porque me dejó un poco perplejo. Yo voy a decir cosas que ya se saben. Simplemente estoy citando. Hay una versión de Carlos Menem equivocada. Hay una versión de Carlos Menem donde se lo asocia, ¿no?, a la irrupción del neoliberalismo que desarma el país. Y lo hace de otra manera. Falso. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí nuestro amigo Echemendy mostró que en esa tentativa reformista había un arte político.
Y es lo que estamos reclamando hoy día. Hay voluntad de transformación, de acuerdo, sí. Hay un arte político. ¿En qué consiste el arte político? ¿No? Una de cal y otra de arena. Eso fue el gobierno de Menem. Esto es, buscó el cambio, pero no estuvo ajeno, ¿no?, a esa preocupación por el cambio, la idea de compensaciones. ¿Por qué? Bueno, porque como le decía yo más temprano, el camino hacia el futuro es un camino de cabras, escarpado hacia arriba. Y es muy importante ser consciente de eso, ¿no? Es muy importante traerlo a Menem en esta versión, ¿no? Porque uno habló de, en su momento, ¿no?, un neoliberalismo de la comunidad organizada, un blend superior. Un blend superior, ¿no? Pero en todo caso, ese fue el arte de Menem, ¿no?, que dejó algunas enseñanzas. Esas enseñanzas hoy día, para mí, están en los libros de historia, en los libros de ciencia política. Lamentablemente no están, ¿no?, en buena parte de los que discuten política. En parte, pues Menem se dio cuenta que el mundo no es binario, ¿no?, sí o no. Y un razonamiento muy familiar en los economistas es o esto o aquello. ¿Sabe qué? Menem dijo, ¿cómo hacemos para movernos de este equilibrio a este otro equilibrio? Esa fue la gracia. Y en ese sentido Menem fue hacia atrás, ¿no?, una sombra que tenemos por delante, y es una sombra sobre la cual corresponde ponderar, juzgar lo que viene hoy día. Ojo, no estoy hablando de la Ferrari Testarossa, no estoy hablando de la vedette, no estoy hablando de esa voluntad de eternizarse en el poder. Yo estoy haciendo un ejercicio estilizado, sacar de una experiencia histórica compleja una tecnología, la tecnología del cambio. Aquí decía recién, ¿es posible parar la inflación sin provocar recesión? Bueno, en todo caso, en Argentina se pudo hacer en dos veces. Pero el plan austral y el plan de competitividad, ¿no? Quizás en otros países también, pero en todo caso, aquí se encontró por lo menos la tecnología para la estabilización. Hay otra la tecnología para la transformación. Esa no es la que se desprende del manual del reformismo revolucionario. Hoy día, me parece, está a la orden del día. Sí, sí. ¿Qué tal? Gracias por la exposición. Mi duda era esta fortuna que comentaba el profesor Torre, que él siente por la transición y la democratización de los 80, si cree que hoy está desvalorizada, sobre todo en los jóvenes, que ya son la primera generación que no tuvo nada que ver con esa época. Y segundo, si esa hipotética desvalorización tendría que ver con una posible erosión de los hábitos democráticos blindados que comentaste después. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo ya a esta altura, como me presenté como octogenario, ¿no?, tengo dificultades para volverme joven. De tanto en tanto, mis hijos me transmiten, ¿no?, qué pasa en el mundo de los jóvenes, ¿no? Pero en todo caso, el punto acá es qué pasa con tantos jóvenes que vibran, ¿no? Vibran, saltan, hacen poco, con indiferencia de la democracia. Ese es un mundo que está ahí, ¿no?, y lo veo movilizarse, ¿no? Y algunos dicen, soy inocente, no soy. En todo caso, si la democracia no se regenera por la inocencia, la democracia está condenada a ser un pasatiempo de jubilados. Considero, por lo tanto, ¿no?, que la tarea de estos gobernantes hoy día es, ¿no?, ser capaz de suscitar en quienes no conocen otra experiencia que con la democracia no apenas se cura, se educa, sino que se puede soñar. Disculpen, tomo un tono medio de predicador, como si fuera Mimesis de Javier. Lo que pasa es que es tan difícil hablar de Javier sin ser ganado, ¿no?,
por la... ¿Alguien más? Bueno, si nadie se anima, yo tengo mi stock de preguntas. Y así, allí, Fernando y Sebastián, vos tenías tu... Gracias. Yo soy brasileño y creo que si tuviéramos una mesa redonda como esta en Brasil en 2025, cuando celebramos 40 años de la democracia brasileña, nosotros vamos a hablar de las instituciones, del Congreso, de las Cortes, de las Fiscalías. Y ustedes no han hablado nada de las instituciones. Es la sociedad civil, es estos valores. Yo estoy curioso para saber si son sustitutos o si son complementarios, si es posible tener democracia solo con uno de ellos o con los dos. Se necesita ambos. Se necesitan instituciones como un Congreso fuerte, como una Fiscalía fuerte, etc. Aquí en Argentina se ha vuelto un deporte el juicio a la Corte. ¿Por qué un deporte a la Corte? Porque hay una Corte. No es apenas la sociedad civil movilizada. Hay una Corte, hay un tribunal que levanta la voz periódicamente. ¿Okay? De modo que no es apenas, ¿no?, el gobierno y la calle, o las ONG o los activistas, sino que hay algunas instituciones que todavía, ¿no?, son efectivas. Si no, no vería este recurso permanente a sacarnos la justicia de encima, ¿no? Yo creo que, en este caso, confieso, yo hablo de afuera, no tengo expertise en el tema. Sí, creo que tenés razón. Si no hemos hablado de eso, es simplemente por un sesgo, al cual tiene su propia música. No quiero que esto sea una visión de conjunto. Paola, una pregunta. Yo quería ir a algún lugar parecido al del colega brasilero. Primero a recordarnos que la conferencia era coorganizada con la Escuela de Derecho y a recordarnos un evento que tuvimos hace 4 o 5 años en el que vino Felipe González a hablarnos a algunos de los profesores de la universidad y nos dijo, hace no sé cuántas décadas que vengo a la Argentina y sigo escuchando que me preguntan por el Pacto de la Moncloa y me cansé de decirles que más que el Pacto de la Moncloa, el Pacto de la Transición Española es la Constitución del 78. Y yo quería ir a el Pacto y la Constitución del 94 para pensar que ahí hay una herramienta súper clara, pensada para la debilidad institucional del Ejecutivo, que es la jefatura de gabinete, que nunca la usamos, como la podemos usar estos días, para hacer un pacto político y llenar la jefatura de gabinete con un líder o lideresa preparada para gobernar en un acuerdo político institucional, volviendo a nuestro pacto de la Moncloa, volviendo al menemismo, pero también para honrar a Pablo, volviendo a Alfonsín y volviendo al momento más lúcido de nuestro institucionalismo de los últimos 30 años. Quizás podríamos celebrar el año que viene tomándonos en serio la Constitución y dando conversaciones un poquito más interdisciplinarias, donde la institución no es solo la mirada politológica, sino también la mirada sociojurídica de la institucionalidad. Una de las deudas enormes que tenemos en el diálogo, digamos, académico, interdisciplinario, etcétera, y político, social de nuestra comunidad. No es una pregunta, perdón, Cari, pero tal vez hay algo para decir en los sociólogos y politólogos sobre esta propuesta. A esto obviamente no puedo decir nada, pero voy a volver. Mira, yo creo que sí, hemos dicho algo sobre instituciones. Por un lado. Y segundo comentario es que yo vengo de leer un libro sobre movimientos sociales en Brasil. Entonces, no es que en Brasil hay instituciones y aquí hay movimientos sociales. Ángela Alonso, un libro nuevo muy bueno. Bien. Yo creo que yo pienso de manera siguiente. Tenemos conflictos. Tenemos instituciones que deben procesar conflictos. Pero el gran problema
entre la sociedad y estas instituciones políticas es cómo se organizan los conflictos y si las instituciones tienen la capacidad de absorber estos conflictos, de hacer que si se arma un conflicto, este conflicto se resuelve en el rasgo institucionales siguiendo las normas institucionales. Esto es, yo creo que, necesario para que sí funcionara una democracia. Bien, que hayan organizaciones que tienen capacidad estratégica. El sociólogo italiano Sandro Pizzorno dijo una vez que organización es una capacidad de estrategia. ¿Sí? Que hay instituciones, hay organizaciones que pueden decir a la gente, vayan a la calle, y pueden decir a la gente, salgan de las calles. ¿Sí? Una de las frases más famosas de la cual siempre me acuerdo era del secretario general del Partido Comunista francés en 1936, era Duclos, yo creo, quien dijo en un momento, tenemos que saber cómo terminar una huelga. Es decir, tenemos una organización que sí tienen disciplina y entonces tiene capacidad de estrategia. Y un aspecto, y segundo, que estas organizaciones se orientan hacia las instituciones. Entonces, yo lo digo porque uno no puede pensar de uno sobre otro, uno no puede pensar del rasgo formal e institucional sin pensar de organización de conflictos y viceversa. Y yo creo que mi comentario era, mi impresión, y no sé cómo medirlo, mi impresión es que estas instituciones formales políticas en Argentina son muy fuertes, pero tienen poca capacidad de absorber conflictos. Voy a hacer yo una pregunta, voy a retomar. En Crisis of Democracy, ¿sí? Vos tenés un capítulo entero dedicado a temas, digamos, que uno podría pensarlos como de polarización o de crecimiento de desconfianza interpersonal y el efecto que esto tiene sobre, digamos, el espíritu de sociedad, diría Hirschman, digamos, en las distintas sociedades europeas. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen las sociedades frente a la aparición de este tipo de fenómenos de desconfianza interpersonal y desconfianza política? ¿Sí? ¿Cómo terminar esa huelga? No tengo idea, no tengo idea. Por uno, porque Aníbal, yo creo que lo dijo la hora precedente. Yo creo que nosotros no sabemos si o hasta qué punto la polarización es efecto de algo, es causa de algo. Y esta relación entre polarización y varios otros fenómenos nefastos, la relación causal me queda muy poco clara. Yo creo que esto es un punto bastante importante. ¿Es la situación económica que produce la polarización? ¿Hay algo inherentemente cultural que produce la polarización? Es decir, ¿son causas que vienen de algún otro lugar? Esto es difícil decir porque la pregunta rápida, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente? Hay un gráfico en los Estados Unidos que es extremadamente llamativo y es el gráfico que compara el grado de polarización dentro de la Cámara de Representantes, porque esto se puede medir a través de tiempo muy largo, y desigualdad. Y coinciden casi perfectamente. Y no, yo lo creo porque no son tendencias monotónicas los dos. Tanto uno como otro es más alto, baja y sube. Y se siguen así. Pero
pensar de cuál es la conexión causal entre desigualdad de ingreso y las divisiones en la Cámara. Mira, hay algo a nivel puramente semántico. Hay, por un lado, una censura de idioma. Hay formas en las cuales no podemos ahora hablar uno de otro. ¿Sí? En los Estados Unidos, todos los grupos étnicos tenían unos nombres muy derogatorios. Japs, Spikes, ustedes serían, creo que, Spix, yes? Yo no remember. Yo sería un polaco que es muy Polak, que es muy negativa. Esto no se puede decir. Entonces, hay intentos de autocensura, pero en términos de todas las estadísticas que se puede mostrar, la polarización. Les voy a dar un dato que a mí me encanta. La gran fiesta familiar en los Estados Unidos es Thanksgiving. Porque las fiestas religiosas no son tan unificadores porque la religión, todo el mundo va a la casa de Thanksgiving. Bien. Hace 2 años, sí, en la comida de Thanksgiving había gente que venía de distritos congresionales ganados por partidos diferentes. La comida duró 30 minutos menos. Ya, pero sí, esto muestra qué profundo es la polarización. La polarización, por lo menos en los Estados Unidos, no es solamente política, tiene unas raíces en la estructura elemental de la sociedad, en la familia, ¿sí? Todas estas preguntas, si tuvieras objeciones, si tu hijo o hija se casaría con alguien de los cuales los padres apoyan un partido diferente. En los años 60, los Estados Unidos era 4%, ahora es 60%. ¿Sí? Entonces, es algo muy profundo. Pero ¿de dónde viene? Hay debate. Si es producido por las élites o si las élites reflejan lo que pasa en la sociedad. No sé. Juan Carlos, retomando este tema, ¿sí? De polarización y desconfianza interpersonal. ¿Sí? En el caso, perdón, retomando el tema de polarización, ¿sí? Y de desconfianza interpersonal. Y volviendo a Crisis of Democracy y algunos de los datos que aparecen ahí, ¿sí? En el contexto americano, por un lado, y europeo, ¿sí? Los conflictos interétnicos, ¿sí? Y de discriminación interétnica son un punto también central, no solamente político, no solamente los conflictos políticos, ¿sí? Si uno tuviera que pensar para el caso de Argentina en particular, y bueno, vamos a tenernos a Argentina en particular, ¿tiene un formato distinto la polarización en Argentina? Un agregado, digamos, yo alguna de los datos que comentó Adam se los había escuchado, y en realidad, digamos, si mi hija se podría casar con un republicano o con un demócrata, a mí inmediatamente, la primera vez que lo escuché, dije, para mí la pregunta en la Argentina es, ¿se podría haber casado mi hija con un militar? Vamos, en mi caso, digamos, eso hubiera sido el corte, digamos, ¿no? Pero, digamos, recuerdo la primera vez que escuché ese comentario, esa fue la cosa que yo pensé. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Juan Carlos. No, a propósito de polarización, ¿Cómo yo pensar? creo que la polarización aquí es política. No es como en Estados Unidos, política de sociocultural. Aquí afortunadamente todavía no hemos llegado a ese grado de desastre. Pero súper desastre. Candidato a la presidencia de Estados Unidos el año que viene, Trump acaba de decir en su discurso el Día de los Veteranos, hace poquito, que mis adversarios son gusanos que hay que erradicar de la tierra. Sí, sí.
hay que suprimirlos. Todavía en este clima de erosión democrática no hemos encontrado una frase tan rotunda de los que tenemos en la Casa Rosada, haciendo cola para entrar a la Casa Rosada. Después de muchos esfuerzos, los Estados Unidos lograron nombrar un speaker, se llama Mike Johnson, que acaba de decir Mike Johnson en octubre. La cultura de Estados Unidos es depravada y tiene que volver a Dios. Dios debe iluminar nuestro camino. Es decir, cuando hablamos de polarización, hablemos de polarización en serio, y es la que tienen en Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestros conflictos conocidos, que todavía no tienen, a mi juicio, ¿no? Esa profundidad. Acabo de leer un trabajo hecho por Gabriel Kessler y Gabriel Gomaro, que preguntan sobre el tema de la polarización, lo acaban de hacer hace muy poquito, y dice, ninguno de los polos, el polo acá, el otro polo acá, es monolítico. Hay diferencias en materia de impuestos. Algunos están a favor de los impuestos, otros en contra. Algunos están a favor de los planes sociales y otros en contra. Pero si uno avanza, en general, va a encontrar que hay puntos de acuerdo, dicen Kessler y Gomaro. Y decir que hay puntos de acuerdo quiere decir que hay una plataforma para movernos en Argentina por un camino distinto a esta terrible polarización que viven los Estados Unidos. Bueno, me parece suficiente ya. Ruth. No hablaste del Partido Radical y me gustaría que hicieras alguna reflexión, digo, habiendo ganado, por un lado, varias gobernaciones e intendencias, ¿por qué quedó tan diezmado? ¿Y por qué, de alguna manera, escucha, pero no acata? No puedo responder, siento mucho, no puedo responder. Yo estuve en un gobierno radical, pero no soy radical. Es difícil ser radical. Permítame una butal. Es un partido tautológico. Para ser radical hay que haber sido radical. Y yo no fui radical de chiquito, no estuve en Franja Morada, por lo tanto siempre tuve una dificultad. Pero en todo caso no puedo hablar. ¿Qué pasa con el Partido Radical? Lo siento mucho. Están ahí, espero que puedan caminar. Pero tienen que resolver sus problemas, tienen diferencias, etc. No puedo hablar sobre el Partido Radical. Es decir, aquí nuestro amigo brasileño, ¿por qué no hablan de instituciones? Bueno, un poquito, no como corresponde. Este no es un diálogo interdisciplinario. Es un diálogo que tiene un sesgo, yo me puedo ocupar de mis cosas. Pero en su momento, cuando fue aprobado el concepto jefe de gabinete, me acuerdo yo, pero estoy hablando de la antigüedad, publiqué un artículo a favor del jefe de gabinete, ¿no? En la revista, en el diario en su momento Ámbito Financiero, ¿no? Haciendo el elogio de la creación de una herramienta que no teníamos para encontrar una fórmula de convivencia transversal en la vida política. Y eso efectivamente está ahí, ¿no? Se me ocurre, para contestar la pregunta de Paola, ¿qué dice un jefe de gabinete acerca de la propuesta que hizo, un ex jefe de gabinete acerca de la propuesta que hizo Paola? Bueno, siendo muy sincero y sintético, yo un poco de antes, pero sobre todo después de terminar mi experiencia en ese cargo, entendí que la jefatura de gabinete, tal como está diseñada, es lo más parecido a un sofá cama. Muy incómodo para dormir y muy incómodo para sentarse. No funciona como un primer ministro, como la pompa te lo da, ni mucho menos, porque son nombrados y removidos por la misma persona sin acuerdo del Congreso. Y por otro lado, no sos un ministro coordinador, porque tenés tanta pompa y tanto decreto 1 y tanto granadero y tanta escolta que te pone en un lugar distinto en la gestión. Me parece que es la típica institución que termina generando a partir de acuerdos en los que buscar componer palabras, como se decía en alguna mesa anterior, cuando hablan de la Constitución chilena,
poner unas palabras que queden bien sin pensar demasiado el contenido que esa palabra tiene. Entonces, que en su forma concreta de funcionamiento es muy, muy difícil que se logre eso. Uno lo hubiese podido pensar en algún momento cuando fue el 2001, concretamente, pero tampoco lo hubiera servido por la propia naturaleza del cargo. Me parece que requiere una revisión profunda para que tenga alguna mayor utilidad, que la tiene en términos de coordinación, en la coordinación ministerial, pero que la pompa que tiene por arriba y un conjunto de figuras muy rimbombantes, pero poco útiles, el informe del jefe de gabinete, etcétera, etcétera, le quitan efectividad a la hora de hacer esa tarea que la gestión le pone. Creo que un poquito por ahí. Espera. En un acuerdo político, en una ley, como la que hicieron los españoles, para asignar las funciones y especificar la idea que está. Está bien. Era solamente, digamos, que lo vi. Pero está bueno porque con la experiencia de él se puede escribir la ley. Está bien. ¿Tengo más preguntas? Sí, acá. Y allá, y después allá, primero está él, pero digamos, vi primero por lo menos esa mano, después vamos para el fondo. Bueno, quería agregar un pequeño granito de arena y ya que habían mencionado de esta experiencia interdisciplinaria, aportar un poco del lado de abogado que como estudiante participé en la propuesta del Senado de escribir sobre los 30 años de la reforma constitucional y justamente escribí sobre el jefe de gabinete. Y bueno, ese artículo al final no se publicó, avatares, pero de lo que yo entiendo... Es una pregunta, ¿no? Sí. Esto en realidad implicaría, o no, una reforma constitucional, ¿no? Para dar verdadero sentido a la institución de jefe de gabinete, porque en realidad fue una propuesta que quedó como a medias, fue fruto del consenso político. Muy bien. Pasamos para allá. Pero Felipe González no tiene jefe de gabinete. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Por qué Felipe se metió en lo de jefe de gabinete? Él no tiene jefe de gabinete. Es presidente del gobierno y gobierna. Y tiene un partido. O tenía un partido. Mi pregunta es sobre el rol de los medios en la democracia, sobre todo como a veces se considera los medios como un cuarto poder. ¿Qué influencia pueden llegar a tener los medios en la democracia, a veces con la idea de framing o encuadre de conflictos sociales? Y a su vez, de ahora en más, ¿cuál es el rol de esos medios ante la creciente penetración de las redes sociales? Rol de medios. De medios de comunicación. Medios de comunicación y redes sociales. No sé. Yo no puedo hablar sobre eso. Bueno. Los de medios están de moda. Y por lo menos cuando yo leo de manera bastante aleatoria, no hay conclusiones robustas, no hay conclusiones firmes de lo que hacen los medios. Aún no se sabe si la gente en realidad se autoselecciona tanto como se pensaba. Que la gente se autoselecciona más con los medios que en la época donde tuvimos diarios de partidos. ¿Sí? En Francia, cuando yo vivía allá por la primera vez, había un diario comunista, un diario socialista, un diario de derecha y Le Monde, que es el centro. ¿Sí? Y la gente se elegía. ¿Sí? Ahora, hay gente que lee solamente La Liberación y hay gente que lee solamente El Figaro. Entonces, si es algo nuevo o más avanzado con la autoselección a la exposición a los medios, no sé. Y los efectos también. Hay todos estos experimentos en línea en los cuales la gente trata de medir de una manera causal el efecto de mensaje que se da sobre reacciones de varios tipos. Yo creo que no hay conclusiones sobre esto. ¿Sí? Vale la pena, hay que investigar porque es un fenómeno nuevo. Estoy seguro que es importante, pero ¿qué importancia tiene? No sé.
Bueno, muchas gracias por el panel. Yo les quería preguntar, ¿qué factores sociales y políticos creen que dificultaron la construcción de una democracia fiscalmente sostenible en Argentina? Fiscalmente sostenible, Es la última, Juan Carlos, después de esto terminamos. Me vas a disculpar, no tengo idea, no tengo idea. Algunas cosas sé, otras cosas no sé, ¿no? Si lo tuviéramos aquí al profesor Botana, seguramente desarrollaría el argumento, que dice que efectivamente uno de los problemas acá en la Argentina es la ciudadanía fiscal, ¿no? Una cosa a lograr. Pero en todo caso, lo siento mucho. Bueno, No abramos tan amplio las preguntas. Laura. Muchas gracias por el panel. Parte de la discusión acá es que se necesitan unas oposiciones dispuestas a consensos, moderadas, movilizadas. Yo estudio oposiciones a la erosión democrática y es difícil encontrar este tipo de oposiciones y no sé por qué. Cuando uno se devuelve a los años, a la transición a la democracia en América Latina, a lo largo y ancho del continente, lo que uno ve es operadores políticos dispuestos a encontrar acuerdos que hoy en día nos parecen más o menos buenos, pero que en últimas lograron transiciones. ¿Por qué es tan difícil encontrar eso hoy en día? ¿Qué impide que existan operadores similares o bisagras que permitan generar el tipo de acuerdos o el tipo de oposiciones que se necesita para detener erosiones democráticas o constitucionales? Creo que era el acuerdo de esta mañana. O propositivas. Lo que yo puedo decir sobre eso es que hay operadores actuando. Hay operadores políticos operando en estos momentos en la Argentina, tratando de que dormamos en paz mañana y que no nos despertemos con malas noticias. ¿Qué eficacia van a tener? No sé. Pero ciertamente hay gente que lleva y trae todo el tiempo. Junto a los predicadores hay gente que lleva y trae. Eso se llama los operadores políticos. Afortunadamente hay gente que es especialista en esto, ¿no? Hasta ahí llego. Tú reclamas por su ausencia, yo aquí en Argentina te digo, hoy día están actuando. No sé con qué eficacia, pero... Yo creo que es posible que las coaliciones políticas de varios tipos son menos durables en los últimos años que lo eran. Y esto no queda muy claro. Por eso tantos gobiernos pierden, ¿sí? Porque se rompen. Pero me atrevo. Es muy posible que aquí se armara una coalición presidencialista, ¿sí? Yo no sé qué ustedes piensan, pero ¿quién va a colaborar y quién no? Es una cosa abierta, ¿eh? ¿Cuáles de los gobernadores peronistas van a colaborar con el gobierno? Probablemente todos, porque tienen ¿qué? ¿Qué vuelta tienen? Entonces, si la situación es en realidad tan imposible, tan inestable, yo creo que todavía no sabemos. No tengo idea, pero sí, hay partidos, hay personas que serían dispuestos de colaborar quizás sobre asuntos puntuales en el intercambio de algo. Sí, los brasileños son maestros, algunos de los presidentes brasileños son maestros en esto, ¿sí? Cardoso era un maestro en comprar votos de una manera totalmente legal, utilizando sus prerrogativas, etc. Y en todos los países esto es lo que está pasando. Entonces, ¿quién sabe? Puede ser que se va a formar una mayoría estable. Tengo que, digamos, terminar.
Lo que voy a hacer es, les pido a las 3 personas que levantaron la mano que hagan las preguntas y en todo caso Mick y John decidirán qué contestan. Empezamos por allí. Una pregunta. Pasaron por otro lado. Pregunta Eduardo. ¿Ah, yo? Sí, empezar, vamos a tomar las 3 juntas. Ok, porque ok. ya tenemos que No, mi pregunta es si hay, entre todas las preocupaciones que genera el nuevo gobierno que va a asumir en la Argentina, hay una preocupación que yo tengo y quiero saber si ustedes la comparten, que es por el mero hecho de ser una opción muy extrema ideológicamente. Parecida a la preocupación que tendríamos por un gobierno que de repente fuera de ultraizquierda. Y si hay un riesgo de pendularización, es decir, de que la próxima elección la gane Grabois o Miriam Bregman o algo así, esto es ultraizquierda, y que luego esa pendularización sea muy peligrosa también para el desarrollo económico, ¿no? Hagan preguntas fáciles, por favor, porque tenemos... ¿Se escucha? Mi pregunta no sé si es fácil o difícil, pero también va en el sentido de, digamos, el nuevo gobierno que está por asumir. Lo que yo quería saber es si, digamos, la vicepresidenta que está por asumir, ella tiene, digamos, llegada a grupos militares y además a ella le interesa tener el control sobre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Mi pregunta es si eso es algo como para preocuparse, si enciende alguna alarma o no necesariamente. Y ahí la última pregunta. Gracias. Sí, yo me sumo un poco a esa pregunta para el profesor Juan Carlos Torre, que usted dijo que no habíamos visto un discurso como el de Trump del Día de los Veteranos, pero mi pregunta sería si el discurso sobre el pasado de la dictadura que explicitó Milei en el debate y la reivindicación del concepto de guerra, etcétera, eso no es un discurso también preocupante en ese sentido. Sí, es un discurso preocupante. Sí, la presencia de Victoria Villarroel, vicepresidenta, es preocupante. ¿Sí? Hasta ahí llego. Comparto con ustedes la preocupación. Vamos a ver qué viene luego. ¿Eh? Tengo la impresión, en este caso, ¿no?, que las Fuerzas Armadas argentinas están en otra cosa. Las Fuerzas Armadas argentinas no vibran, ¿no?, al compás, ¿no?, de la evocación de Javier Milei y de Victoria Villarreal. Son otra cosa. Vemos que hoy por hoy lo que tenemos en el gobierno, ¿no?, unos personajes insólitos. El casting que hizo Karina, ¿no?, Milei, es extraordinario. Sacó gente de lugares insólitos. Gente que uno mañana vamos a hacer un Thanksgiving, que no venga el tío loco. Bueno, pues están todos. Ninguno de los que están ahí respira un clima cultural argentino, para nada. Atención. No nos olvidemos. Argentina es un país culturalmente progresista, ¿no?, y tuvo un nunca más. ¿Okay? Y eso está vigente. No que es bueno estar alerta, pero hasta cierto punto. Es mi punto de vista, o sea, vamos, discutible. Y contaba una visión extremista como tenemos hoy día en juego, estamos viendo cómo se está esa visión extremista, ¿bien?, cómo se está acomodando a las circunstancias, ¿no? Para mí con demasiada rapidez, como para creerlo, esta reconversión, ¿no? Demasiado rápido. Se está tratando de borrar todo lo que se dijo. Pero en todo caso, efectivamente, hay una secuencia como clásica hoy día que un movimiento de un extremo puede suscitar
una respuesta en otro extremo. Yo creo que en la Argentina la respuesta va a estar en el medio. La respuesta va a estar en el medio. En general la respuesta está en el medio. Es decir, es muy bonito porque por la primera vez estamos de desacuerdo. Yo creo que esto se va a terminar un fiasco que va a producir un viraje en otra dirección extremo o con un éxito, y si termina con un éxito, entonces va a durar y durar y durar. Yo no creo que va a terminarse de una manera intermediaria, moderada, pero... Son todas hipótesis, ¿sí? La de él, la mía y la de cualquiera de ustedes. ¿Sí? Porque lo que tenemos es una cosa extraordinaria. No, creo que no nos pasó. No nos pasó. ¿No? Como diría, no estamos viendo la realidad a través de un vidrio esmerilado, ¿no? Donde vemos sombras, tratamos de identificar perfiles, pero sabemos muy poco. Lo interesante es, y acá, es la prudencia con que estamos hablando. ¿No? Es como si nos quisiéramos dar una oportunidad. Salimos de acá y no hay prudencia en absoluto. Perdón, salimos de acá y no hay prudencia en absoluto. Pongan la radio, pongan las redes, la gente está gritando de un lado, gritando del otro. Pero aquí en sede académica estamos acogiendo con demasiada generosidad fenómenos extraordinarios. Pero quizás es parte de nuestro métier, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.